Buenos días a todos, mi nombre es Javier Izaguirre, soy abogado, mediador profesional y redactor de la revista Economics and Juris. En nombre de la revista, damos la bienvenida a todos los asistentes al webinar organizado para la mañana de hoy y como siempre hacemos, os agradecemos vuestra presencia, fidelidad y confianza. A los asistentes que nos acompañan hoy y a los compañeros que nos verán en otro momento de la semana, muchísimas gracias a todos por apostar por nosotros para ampliar conocimiento. En particular, debemos dar la bienvenida de una forma especial y calurosa a todos aquellos compañeros o miembros de la Asociación Española del Derecho del Entretenimiento, así como del Faburo y de Sympathy for the Liar. En esta ocasión, si me lo permiten, debo dar las gracias a todos aquellos juristas que, como algunos de los que hoy nos acompañan, han depositado su confianza en esta edición durante el mes de febrero, ocasionando con ello que Economics and Juris afiance su liderazgo en la información jurídico-legal en España, logrando más de 1 millón de usuarios únicos en el mes que acabamos de cerrar. Sin tiempo que perder, y como siempre hacemos con el permiso de nuestros ponentes, paso a poner en contexto la formación o el evento de hoy. Muchos de los que estamos congregados hoy aquí le damos a las industrias culturales en España el peso, la importancia, el valor que tienen y que se merecen, por supuesto. Aún así, resulta necesario subrayar que si hablamos en términos económicos, por ejemplo, justo antes de que estallase la pandemia del COVID, el sector supuso el 2,4% del PIB y el 3,5% de empleo en nuestro país. Durante la presente sesión online, bajo la ayuda de 2 miembros de la Asociación Española de Derecho del Entretenimiento, nos detendremos a detallar desde distintas perspectivas cuáles son los retos y oportunidades de las industrias culturales en España. Por un lado, en lo referente a la música y a las artes escénicas, examinaremos en qué momento se encuentra la ambiciosa iniciativa multisectorial dirigida a desarrollar un estatuto del artista, que como apunte debo reseñar que a finales de año celebramos una sesión también tratando esta cuestión con Belén Álvarez e Iván Díez, 2 miembros de la asociación de DENAE. Subrayaremos asimismo también los principales incentivos fiscales, pronosticaremos a lo mejor también cuál es el potencial de la industria musical española en 2023, determinaremos las principales políticas del sector, describiremos el actual marco normativo en torno a la música y nos referiremos a la necesidad de proteger y potenciar la riqueza musical de nuestro país a través de una norma o ley específica. Por otro lado, en cuanto al terreno audiovisual, analizaremos el impacto de la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, publicada en el BOE a inicios de julio del pasado año 2022. Explicaremos también las claves del recién aprobado proyecto de ley del cine y de la cultura audiovisual y observaremos cuáles son los principales, como hacemos también en el anterior bloque, cuáles son aquellos principales incentivos fiscales en el sector y definiremos las líneas maestras de ese plan España Hub Audiovisual de Europa. Bajo tal escenario, hoy tengo el placer de presentaros a Mabel Klim y a Manuel López. En primer lugar, Mabel es socia directora del área de Media and Entertainment del Faburo. Ella es abogada cum laude por la Universidad de Salvador, de Buenos Aires, Argentina, en 2000. Y nuestra ponente también ostenta asimismo el título de licenciada en Derecho en España desde el año 2005. Amplió su formación en arbitraje internacional y negociación comercial en Estados Unidos y es máster en Derecho Privado por el ICAM y en Cine, Televisión y Medios Interactivos por la Universidad Rey Juan Carlos. Ha colaborado como oradora en distintos programas, seminarios y jornadas relacionadas con su especialidad, tanto en espacios lógicamente nacionales e internacionales. De hecho, en la actualidad es ponente del Máster de Propiedad Intelectual de la Universidad Autónoma de Madrid, del Máster en Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnología de la Información y de la Comunicación y el Máster en Gestión de la Industria Cinematográfica de la Carlos III y del Máster Universitario en Propiedad Intelectual de ICADE. Es miembro además del Seminario Permanente de Investigación de la Industria Audiovisual Española de la Fundación Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, y también debo subrayar que Mabel ha sido secretaria general de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España, secretaria de la Asociación de Productores Audiovisuales de Televisión de España y secretaria de la Agencia Iberoamericana de Registro ISAM. Actualmente, como decía anteriormente, es presidente de la Junta Directiva de DENAE y miembro de la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas en España. Por otro lado, Manuel López es socio director de Sympathy for the Lawyer, abogado especialista en Derecho Musical, Propiedad Intelectual y Derecho Tributario. Nuestro ponente cuenta con una amplia experiencia como abogado de músicos, promotores, festivales, sellos, salas,
manager, productores de giras internacionales, etc. Es experto en industria musical y profesional de referencia en el sector gracias a sus publicaciones, su labor divulgativa y su aspecto docente. Es director jurídico de Es Música, Federación de la Música de España, y cofundador de Rebel Musical Business, firma de consultoría de negocio musical. En 2010 creó su primer despacho especializado en propiedad intelectual y tributario, que posteriormente evolucionó hacia lo que hoy conocemos como Sympathy for the Lawyer, un nuevo concepto de firma legal de derecho musical. Previamente ha sido abogado in-house, general counsel y directivo de varias empresas de base tecnológica. Además, Manuel ha participado como experto en propuestas sectoriales para el Estatuto del Artista y la negociación del convenio estatal de salas de fiesta, conferenciante habitual en los principales congresos del sector y profesor en International Music Business School, en BIME Campus, en el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal y en la Universidad de Alicante, entre otros. Manuel, además, es socio fundador del Instituto para la Dinamización Económica, está colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Granada y, lógicamente, como apuntaba al inicio, es miembro de DENAR. Por último, antes de darle la palabra a nuestros ponentes, aspectos técnicos y organizativos a tener en cuenta. Estaremos aquí aproximadamente pues, hasta las 12 y cuarto del mediodía. Os invitamos desde ya a dejar vuestras preguntas, consultas, dudas relacionadas lógicamente con el objeto que nos trae aquí hoy a través de ese chat. Seré yo el encargado de gestionar esa vía de contacto con los compañeros que nos están acompañando durante la mañana de hoy. En el caso de que se tengan que marchar previamente, aunque lógicamente no lo deseamos, no se preocupen porque la presente sesión está siendo grabada y la subiremos en próximas jornadas a nuestra pestaña Hemeroteca Webinar. Muchísimas gracias de nuevo a todos por estar presentes aquí hoy. Bienvenidos Mabel y Manuel a Economies and Juris, y si os parece os cedo el turno de la palabra sin perjuicio de que os vaya interrumpiendo para encaminar la sesión de hoy. Os confieso que hemos reestructurado porque, lógicamente, el ámbito de estudio en este caso, por ejemplo, lo hablábamos entre bambalinas con los ponentes, que el ámbito de estudio es muy amplio. De hecho, el Estatuto del Artista, como os confesaba al principio, pues fue objeto de estudio precisamente en una sesión webinar. Seguramente cada uno de los apartados que hemos fijado podría ser objeto de detenimiento y de estudio en una sesión webinar de un par de horas incluso, ¿no? Por eso, seguramente, pues trataremos de vislumbrar las principales tendencias y novedades en el sector durante esta hora y cuarto, ¿vale? Seguramente nos detendremos al principio en saber cómo hemos llegado hasta aquí. En segundo término, veremos cuáles son esas tendencias o desafíos en la materia de estudio de cada uno de los ponentes para este año 2023, y tras ello sacaremos pues esa bola, intentaremos ser un poco brujo, ¿no? Y veremos cuál es el futuro del sector en este caso, ¿no? Así que nada más, yo me quedo por aquí, lógicamente pendiente de todo lo que ocurra, No sé si preferís hacer una breve introducción y después vamos encaminando pues, los distintos epígrafes que hemos marcado al inicio de la sesión. Muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias, Javier. Agradecer a Economies and Juris y a DENAES. Solo debo corregirte en una cosa que has dicho, y es que el actual presidente de DENAES es Miguel Ángel Mata. Yo soy la anterior, que luego sí que vuestro celo periodístico ha hecho que vea que no había actualizado una parte de mi perfil y ya está resuelto. Así que nada, enhorabuena por la iniciativa y corregido está que Miguel Ángel nos guía por los próximos, creo, 4 o 5 años todavía. Por empezar, tanto Manuel como yo creo que no tenemos dificultades en el habla, o sea que va a ser muy fácil empezar con esta charla. La verdad es que, bueno, pensando un poco en estas pautas, ¿no?, de cómo hemos llegado hasta aquí, me gustaría el primer maravilloso contacto que tuve con el sector audiovisual fue en el año 2002, ya ha corrido un poquito de agua bajo el puente, y es verdad que en aquellas épocas, cuando se abordaba el tratamiento o el asesoramiento de este tipo de cuestiones, escorábamos más quizá para los aspectos culturales que industriales de las industrias culturales, ¿vale? Costaba mucho
transmitir, y en aquellas épocas en donde estaba en la Federación de Productores, costaba mucho transmitir la noción industrial que tenía este negocio. O sea, venía un productor encantador con su historia y te contaba un poco cuál era la idea, pero era más, digamos, mucho más de batalla o de guerrilla el tipo de trabajo que se hacía, que realmente un proceso de diseño industrial per se. Dicho esto, evidentemente nunca vamos a ser, no importa lo que hagamos, nunca vamos a ser un proceso industrial de libro, esto es evidente, por eso somos industria cultural, ¿no? Pero sí que es verdad que desde aquellos inicios hasta este momento ha evolucionado muchísimo, no solo el sector en estado puro, lo que es lo que entendemos por audiovisual, porque ahora hay incluso hasta otros operadores, otros medios de comunicación diferentes que allá por el 2002 apenas sí existían. También ha evolucionado la manera de asesorar, y también digamos, qué espera un profesional o alguien del sector o de la industria cultural, en concreto en mi caso del audiovisual, cuando viene a vernos. Y creo que de alguna manera un eje vertebrador de todo esto, que ha empezado a poner bastante más en valor los aspectos industriales de nuestras industrias, son probablemente los incentivos fiscales, ¿vale? Porque no me gusta utilizar esta frase, porque es verdad que no quiero en ningún caso faltarle respeto a los compañeros creadores, pero sí que es verdad que la incorporación de los incentivos fiscales le dio una dimensión económica al tema, por eso voy a evitar usar la palabra profesionalización aquí, porque ya había profesionales y unos pedazos de profesionales antes de que los incentivos fiscales llegaran, y sin embargo es verdad que ahora ha adquirido una dimensión económica o una conciencia de la necesidad de asesoramiento mucho más compleja que la que quizá podríamos haber tenido cuando yo empecé allá por el año 2002. Entonces, ahora un especialista en derecho al entretenimiento, que vamos a decir que Manuel y yo profesamos en esa especialidad, sin entrar en nuestras superespecialidades, vamos a decir, tiene que dar un asesoramiento muchísimo más integral que lo que por ahí se esperaba hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás, sabiendo propiedad intelectual bien sabida, pues probablemente cumplías tu trabajo con mucha solvencia, y la realidad es que ahora necesitas saber tener muchísima más información, porque Manuel mismamente ha estado involucrado en temas eminentemente laborales como pueden ser el estatuto del artista, tienes que tener una cierta concepción fiscal, ¿no? Algún compañero, algún profesor habla de visión holística, o sea, de visión global de nuestro negocio, y por eso, y esto ya es mi opinión personal, estamos saltando estrictamente de hablar de asesoramiento jurídico a hablar de un apoyo o de un asesoramiento más de tipo business affairs, ¿no? Entras más en el fondo del negocio, tienes que conocer el negocio estrictamente para poder hablar de él, así un poco como panorámica o introducción general. No sé esto, Manuel, ¿a ti cómo te suena? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mabel, porque al final creo que un factor común que tenemos muchos de los compañeros de NAE y de los que estamos en este campo es que si nos estamos dedicando al entretenimiento, al sector creativo, sectores creativos o culturales, cada uno en sus campos, es porque tenemos, creo que en común esa pasión o una filia hacia el propio negocio, hacia la acción, que nos lleva mucha bajada a tierra, a estar muy metido en la acción, y creo que sería, junto a esa capacidad holística que decía, el otro condicionante o el otro requisito para salir bien de todo esto, ¿no? Y yo creo que por eso, como nos gusta, al final queremos estar ahí, trascender nuestra labor de jurista y esa labor que puede ser más técnica, más de despacho, y pasar a esa dimensión business affairs, de estar a veces, pues entiendo que en tu caso en los rodajes, yo a veces pues también en escenarios o en estudios de grabación, pero estar en ello, ¿no? Si no literalmente, pero casi, ¿no? El formar parte mucho de la cadena de creación, de producción, y creo que eso al final es lo que sí que nos define.
Dentro de ahí, pues tenemos que dominar una serie de materias, como bien decía, en este caso la tributaria, muchas veces también pues, la de propiedad intelectual, barra mercantil. Yo he tenido la fortuna de que mi formación empezó siendo como fiscalista y fue donde empecé. Me llevó eso a entrar en el mundo tecnológico que me hizo ahí desarrollar mi experiencia en propiedad intelectual, que fue también siempre un campo en el que te forma mucho antes de, pues, en torno a entre 2006 y 2010, y ya a partir de ahí, con esa, entre comillas, doble especialización, pues me fue más fácil poder moverme en dos elementos que en el caso del sector musical y en gran parte de los sectores creativos, como tú decías, pues son dos de los ejes, ¿no? Al final, la parte tributaria, los incentivos fiscales y la de negociación, propiedad intelectual, contratos, etcétera. En el caso del sector musical, yo, pues bueno, por ser prudente y no ser, digamos, demasiado contundente, pero si no llevamos 20 años de retraso respecto al audiovisual, podríamos llevar 15. Nosotros, pero sí que estamos en una etapa a la que tú hacías alusión, si estaba ya así en 2020, en 2002, en ese enfoque netamente cultural de la producción, esa dinámica de guerrilla también, que yo a veces digo pues punky, ¿no? Que también es un poco lo que nos puede ver, ilustrar mejor en el mundo de la música, pero es un poco la realidad que nos estamos manejando. También coincido mucho contigo en que profesionalización hay total. Lo que nos falta quizás es competitividad como industria, ¿no? Y eso es un poco el camino que nosotros venimos dando. Hay un gran trabajo de fondo de varias asociaciones sectoriales y de mucho empuje que sí que en la música venía realizándose, pero todo el mundo coincide, incluso los más veteranos en esas luchas, en que no era suficiente. Y en el caso de nuestro sector, pues como te decía, vamos con varios años de retraso o nos lleváis esa ventaja o ese camino ya andado en cuanto a la industrialización de todo este sector. Y nosotros sí que todavía nos pesa mucho ese enfoque de que, bueno, la música o es cultura o pasa a ser un elemento prácticamente del mundo tecnológico, ¿no? Y y nos falta ese punto intermedio de considerarnos como una industria global, que además ya hace muchos años, todo el mundo sabe, con la transformación que hubo en el sector de la música, digamos, provocada por la piratería, las nuevas tecnologías, es decir, el modelo del streaming nos ha llevado mucho tiempo a que la monetización, o sea, la industria musical pasó a tener gran peso económico en la parte del directo. Y, y antes sí que podían ser dos industrias diferentes, la música grabada y la música en directo, y ahora ya es imposible entenderla por separado, porque al final forma parte de un mismo negocio y muchas empresas se dedican a las dos facetas o un ciclo de un producto, digamos, de música va a pasar por ambos. Entonces, gran parte de nuestros retos pasan por estructurarnos bien, tanto a nivel político o a nivel institucional, con esa realidad, y también a nivel privado, a nivel sectorial, que cojamos conciencia de todo ello. Y por último, en este camino, digamos, de transformación y de llegada a la competitividad, es cierto que en el sector de la música los incentivos fiscales han sido totalmente clave. Aquí también llevamos algo o sea, menos años. En la música surgió, creo que en 2015, la regulación, el reconocimiento del incentivo fiscal y poquito después ya se validó por parte de tributos el usar las fórmulas que ya se venía utilizando en el sector del cine con las agrupaciones de interés económico, y eso sí que fue también un catalizador muy, muy importante en este caso. Así que está totalmente demostrado y es un caso de éxito digamos, como política, como técnica, que incluso en otros países pues ya se está copiando. Y solo decir en este caso que nosotros sí que hay es un campo, o sea, los incentivos fiscales demuestran también esta necesidad de unificar la visión global de la música como una industria integral, porque nosotros solo lo tenemos para música en vivo. Al final hay una parte de la producción musical fundamental para que exista música. Sí que lo tenemos para los conciertos, pero una de las líneas de trabajo que estamos haciendo, en este caso yo como director
director técnico de la Federación de la Música de España, es impulsar y convencer a que surja también unos incentivos fiscales a la producción primaria de música, que sería música grabada, que ya lo tiene Italia y Francia, entre otros países, con un demostrado éxito y a un coste realmente bajo para la arca del Estado, ¿no? Que eso que será otro punto que quizá hablemos luego, ¿no? Pero que en general también estas fórmulas tienen un efecto muy, muy potente y un retorno directo e indirecto importantísimo para el país a un coste minimísimo, incluido las grandes cifras, ¿no? Si nos agregamos todo y ya que, bueno, eso ya me estoy metiendo en otro bloque, pero nada, con esto ya termino. Fenomenal, Mabel. Manuel, quizás al hilo de una pregunta que llegaba vía chat, la intento reformular, ¿vale? Vemos, incluso lo subrayabais ambos, ¿no? Que quizás, por ejemplo, en el terreno audiovisual, decía Manuel que llevamos a lo mejor 20 o quizás 15 años de retraso, ¿no? En relación, en la comparación con otros países de nuestro entorno, ¿en qué momento se encuentra España en este ámbito? Y si tenemos algo, entiendo que sí, evidentemente, ¿no? En el que mejorar o en el que fijarnos en otros países de nuestro entorno. No sé si queréis apuntar algún extremo en relación a ello. Pues a ver, en el mundo audiovisual, como sabéis, empezando ya, ¿no? Tocando la Ley General Audiovisual en adelante, el hecho de que se decidiera o Europa incorporara en su directiva europea el hecho de que ya no valía con el cumplimiento de cuotas, sino que realmente había que la articulación o la idea de que hubiera un compromiso de inversión fue un invento español. Fue nuestra normativa la primera que lo puso en marcha, que nos llevó a verlo y a revisarlo en Luxemburgo, y a día de hoy esto está dentro de la directiva europea. Entonces, en algunos aspectos, nuestro punto de vista, igual con los incentivos fiscales, en este momento los incentivos fiscales disponibles en Canarias, ¿no? El argumento de venta es que son de los mejores del mundo. Dicho esto, y aquí también coincido con Manuel, ya estamos buscando eficiencia o competitividad, dado que está muy claro y el Spain Audiovisual Hub, de alguna manera, en cuanto al audiovisual, es una apuesta muy decidida desde el punto de vista político. Con respecto a apoyo al sector y que, bueno, que hay informes de que una producción audiovisual en un territorio por turismo tiene un atractivo, una generación de ingresos muy destacada, o que cada euro de ayuda pública implica tributaciones por vía indirecta a nivel seguridad social o de impuestos de casi 7 veces la inversión que realiza la administración. Aquí de lo que estamos hablando es de ser realistas y maximizar eso, porque evidentemente tiene que haber una administración con sentido. Entonces, esta consulta vinculante reciente, por ejemplo, que abre la puerta a que ciertos realities, ¿no? En tanto y en cuanto se consiga el cumplimiento de unos determinados requisitos, o explotar hasta qué punto un programa de entretenimiento podría llegar a ser elegible para incentivos, la ampliación que se hizo para los cortometrajes, que realmente económicamente pueda ser irrelevante que un corto pueda conseguir 900, 1.500, 5.000 euros de incentivo, pero claro, para un cortometrajista esto es la diferencia entre tener un proyecto viable o hecho con una mayor calidad, una mayor ambición creativa, que si no existiera. Entonces son pequeños pasos. Todo evidentemente es perfectible y mejorable, pero el camino que se ha venido trazando desde los inicios, porque es verdad que Manuel aquí lo apuntó muy bien en el audiovisual, las primeras referencias a los incentivos y al aprovechamiento y tal vienen ya desde la ley del 2007, con la referencia a las AIES. Ya anteriormente había habido alguna referencia normativa, pero eran de vigencia temporal. Entonces, claro, con una normativa que solo está vigente un año, era imposible un aprovechamiento cierto y con seguridades. Hay toda una ristra de consultas vinculantes que han venido dando seguridades. También el tema asociativo, que Manuel lo apuntó súper claro, en estos sectores, en estas industrias culturales, para mí son decisivos. Mirar, por ejemplo, lo que pasó
con la consulta vinculante del año pasado en materia de incentivos y el contrato de inversión, que estando de acuerdo las asociaciones, digamos, no hay límite para lo que pueden conseguir, y mirar también el ejemplo del año pasado del Estatuto del Artista, donde la verdad es que era, os debo decir que yo llevo mucho tiempo en el mundo del asociacionismo, y sin embargo era cercano a lo emocionante ver realmente al sector en pleno, de ver a, no sé cuántas asociaciones había, Manuel, cuando nos citaron en la Secretaría de Estado, pero era un drama tan grande y tenía una trascendencia tan grande la incorporación de la reforma laboral sin una normativa específica para el sector, que fue un revulsivo absoluto y un chat que hervía para que las cosas funcionaran, y cómo cuando tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo, pues se consiguen cosas que al final funcionan para todos, ¿no? Entonces eso, ojalá que podamos reforzar esa parte, porque es verdad que al final es como se puede avanzar de verdad, ¿no? Debatiendo y aportando técnicamente, porque aquí no solo valen las buenas intenciones, seguro que nadie quiere, las industrias culturales son decididamente un sector a proteger, pero a veces una palabra en una norma, una respuesta de un párrafo en una consulta vinculante puede tener una trascendencia tremenda para unos sectores tremendamente delicados, y aparte con una variedad, una polivalencia de realidades muy diversa, ¿no? A pesar de que ¿no? Nos hemos definido, le he atribuido ahí a Manuel también la etiqueta de abogado de derecho del entretenimiento, seguro que su realidad del día a día y la mía se parecen, porque sí se parecen, pero tienen una casuística y unas especialidades muy diversas, y la normativa tiene que ser capaz de estar para cubrir tanto sus necesidades como las nuestras, ¿no? Y esto es un poco lo que yo creo que es el desafío. Sí, Manuel. además, sí, yo creo que también la época de COVID, ¿no? Que además ahora esta semana, en breve se van a hacer 3 años del confinamiento, también fue como un impulso a ese trabajo de lobby, porque como apuntaba Mabel, ya se traía un trabajo de fondo muy fuerte de asociacionismo, pero eso nos sirvió para, creo que nos ha hecho aprender en ese ámbito a ser como muy eficaces, ¿no? Y además ir con propuestas muy constructivas. Creo que las dos experiencias que ha comentado con la reforma laboral y con esa consulta vinculante relativa a los incentivos fiscales, el acierto de las distintas asociaciones y del trabajo colaborativo que hubo ahí fue el enfocarlo de una manera muy profesional, tanto en lo técnico como a nivel político o de planteamiento, de ir a plantear cuál era el problema, saber contarlo bien, saber traducirlo al lenguaje también de la administración, con las problemáticas que todos sabemos que puede haber en un ministerio, en una coyuntura también política y todo eso, ¿no? Pero teniendo todo eso en cuenta, colocar bien el mensaje y también ir con propuestas y con soluciones serias en lo técnico. También, pues bueno, porque hay profesionales del derecho y de otros campos detrás de todo eso, trabajando para ir muy con conocimiento de causa. Creo que eso también fue fundamental. Y también durante la etapa de COVID, al final hubo que negociar ayuda, hubo que negociar requisitos, etc., que creo que nos ha hecho aprender mucho, ¿no? En ese ámbito, y ha sido una experiencia positiva. Y que sin duda abre un camino hacia futuro para ver cómo cuando necesitamos soluciones complejas para ciertos temas que son bloqueos para el sector, pues se puede hacer. Es cierto que a mí me gustaría pedir, o creo que sería más necesario, que no siempre ese esfuerzo recaiga del lado privado, porque hemos tenido ese acierto de organizarnos bien, pero también podría pasar que no saliera, porque luego son asociaciones, cada una con sus intereses, y que son asociaciones privadas hechas para canalizar intereses legítimos, ¿no? Y también sería necesario que esas entidades, ya no entro en la parte de organigrama de ministerio o de administración pública, pero sí que haya organismos para hacer esa vigilancia de cuando algo está ocurriendo a nivel técnico con una normativa que puede cambiar, que puede meter una palabra que nos genera problemas, no haya que ir todo un sector ya no solamente a llevar nuestra
posición y nuestra propuesta, sino incluso a explicar cómo funciona el sector, ¿no? A llevar el conocimiento de la realidad, porque eso sí que a mí me preocupa, ver cuando hay en ciertas reuniones pues no llega a conocerse realmente eso. Y si no hubiéramos estado en ese momento, pues esto sigue adelante y el problema se va arrastrando, ¿no? Así que eso creo que también podría ser un poco una de las conclusiones. Perfecto. Ya si queréis, pues adentrándonos en el segundo bloque, mirando esas tendencias de 2023, ¿no? Hemos subrayado en muchas ocasiones ya, incluso habéis citado, pues la importancia del estatuto del artista, ¿no? Pues, pronosticar cuál es el potencial, por ejemplo, de la industria musical española en el año que acabamos de estrenar, ¿no? Subrayamos de nuevo los incentivos fiscales y su peso en el sector. Hablábamos también al inicio del recién aprobado proyecto de ley del cine y de la cultura audiovisual, por ejemplo, ¿no? No sé en qué apartado de todos ellos que acabo de citar os preferís deteneros. Entiendo que, insisto, que esto da para mucho, pero bueno, sois expertos y entiendo que sabéis de primera mano cuál es la inquietud ahora mismo palpable del sector. Así que os cedo el turno de la palabra. Muy bien, pues a ver, la realidad es que en primer lugar, en cuanto a la ley general de, ¿no? el audiovisual, jurídicamente hablando, tiene como en este momento vamos a decir 3 patas principales: la ley general de comunicación audiovisual, o 4 si quieres, la ley del cine, la ley de propiedad intelectual y el tema de incentivos fiscales. Entonces, en cuanto a la ley general, y estamos o todo en revisión o más o menos, cosa que es bastante coherente con ¿no? lo que suelen comentar los que saben de estos temas, y es que nuestro negocio como negocio realmente se reinventa cada 5 años, incluso menos. Entonces, claro, la normativa necesariamente tiene que ir acompasada con esos cambios y con esa realidad, y a eso hay que superponerle además la maravillosa profusión normativa que tiene Europa y que hay que transponer y demás. Entonces, siendo que ya está aprobada la Ley General de Comunicación Audiovisual, ahora como que el primer desafío, que suponemos que va a pasar en relativamente un periodo breve de tiempo, será su reglamentación, y entonces ahí quedará un poquito configurado finalmente, a partir de la ley y tal, cómo se va a cumplir sobre todo el compromiso de inversión en lo que al audiovisual compete, porque efectivamente eso condiciona por dónde va a crecer el sector audiovisual. La ley del cine pues ya está en trámite parlamentario. El río trae ruido de que seguramente se intente incorporar alguna disposición adicional o alguna disposición final en cuanto a incorporar mejoras para los incentivos fiscales, esta idea de seguir perfeccionando un poquitito más la norma. La principal cuestión que trae, o la principal novedad que puede llegar a traer la ley del cine es ¿no? esta ley del cine y del audiovisual, o sea, la incorporación de los contenidos no cinematográficos dentro de esa ley, y entonces la potencialidad de que también las series de televisión puedan ser objeto de subvención, y no con el ánimo, ¿no? financiador. Uno se preguntaría, sin conocer los detalles demasiado, ¿para qué hace falta algo como esto? Y la realidad es que ese tipo de líneas son un gran aliciente para los productores independientes, porque ese tipo de ayudas, si finalmente se implementa, que aquí el diablo está en los detalles y no es tanto en la ley, que es como la percha principal, sino en todo el desarrollo reglamentario, que un poco será el futuro, ¿no? Este año hasta dónde llegaremos en ese desarrollo, si va a ser posible que en las convocatorias del año que viene la nueva normativa esté en vigor o no. El pilar o la razón de ser de esto es que garantizaría muy probablemente que un productor independiente pudiera conservar IP, pudiera conservar derechos de propiedad intelectual sobre sus creaciones, que hoy por hoy es como el gran debate, o el ojo del debate está puesto en ese momento. Estamos haciendo unas cosas estupendas, se está invirtiendo un montón, pero la realidad es que si no garantizamos que haya derechos de propiedad intelectual que se queden con los productores aquí, o de alguna manera se aten aquí, no vamos a generar a futuro un tejido industrial suficientemente solvente para que sea autosuficiente. Entonces, esto hace pensar ¿no? de cómo queremos construir ese futuro,
Entonces hay muchas esperanzas puestas en que esa ley del cine pueda, si no resolver este tema, por lo menos ayudar a resolverlo. Entonces, bueno, que este año va a ser, como veis, un año muy divertido. Todos los años lo son, pero este en particular desde el punto de vista jurídico. La anterior revisión el anterior planteamiento de una ley del cine como documento integral, sin que sea una reforma parcial, es del 2007. Así que siendo que estamos en 2023, pues ya era un poco hora, ¿no?, de abordar esa revisión. Vale. Bueno, en cuanto a, al el horizonte normativo de 2023 para música y también para arte escénica, por un lado tenemos que se está ultimando la fase principal del Estatuto del Artista, porque también había un compromiso tanto político como con Europa para los fondos Next Generation. Va un proceso que va a contrarreloj y eso nos lleva a que quizá hay cosas que no se van a terminar de cerrar como nos gustaría, ¿no? Entonces sí que nos queda la reforma definitiva del régimen laboral, de la normativa laboral de artistas y técnicos y personal auxiliar, que viene del año 85, que se retocó, que se maquilló el año pasado para poder solucionar la reforma laboral, pero que había un plazo de 12 meses para hacer la reformulación definitiva y una nueva norma ya con fecha de 2023, y que todavía eso, pues, estamos ya con el plazo vencido y va a ser difícil. Y por otro lado, una cosa que sí que afecta mucho en música, porque es habitual que los artistas pues crean sus propios proyectos, ¿no? Al final van con banda propia y montan su banda, tienen unos ensayos, salen de gira, hay algunos conciertos que van como promotor, otros van a caché, pero en definitiva tienen esa realidad, digamos, de microempresa, a veces que contratan también a otros artistas, y parece que no vamos a llegar a tiempo para uno de los grandes bloques también del Estatuto de Artista, que era plantear un régimen de autónomo específico dentro de la LETA, del Estatuto de Trabajo Autónomo, un régimen específico para los profesionales de la cultura, ¿no? Eso parece que no va a dar tiempo. Se va a poder meter alguna medida en cuanto a la, al a la cotización de autónomos artistas cuando no llegan a un mínimo. Ahora mismo están los que ganan menos de 3.000 euros, pues pagan 1.900 euros al año, lo cual es una solución realmente corta, ¿no? Porque no salen los números y quizá haya algo de esperanza en mejorar buscar alguna solución por ahí, porque eso sí que tiene mucha repercusión luego en la realidad, ¿no? En el día a día, sobre todo de los artistas emergentes, de las bandas que están empezando, que tienen un bloqueo que ya venía habiendo desde antes del proceso del Estatuto del Artista, y que es posible que continúe sin una solución definitiva como se había pretendido y como se planteó en el informe aprobado por unanimidad en el Parlamento el informe del Estatuto del Artista, ¿no? Entonces tenemos un poco ese punto, junto a ultimar la compatibilidad de las pensiones, que aquí, bueno, eso también es un tema que ya hay algo avanzado, pero hay que hacer una última mejora. Y bueno, tenemos por un lado ese gran foco, por otro el de incentivos fiscales, pues como decía Mabel, en nuestro caso, bueno, quizá ahora entraremos un poco más en detalle en esa parte, a raíz de la consulta del año pasado y el cómo quedó la norma, pero sí que nosotros por ahora no esperamos esa ideal definición de ciertas figuras que nos ayudarían mucho en el día a día. Nosotros no vamos a tener ni esa ley ni reglamentación que al final es lo que estructura y regula bien el tema de incentivos fiscales en música en vivo, que en nuestro caso lo que pasa luego es que esperamos a que luego llegue Hacienda con consulta a definirnos qué puede ser un promotor, qué pueden ser determinados gastos elegibles, etcétera, y eso pues sería ideal que pudiera estar más clarificado de manera previa. Pero ese punto por ahora nosotros no lo tenemos. Si esto nos lleva a lo mejor a comentar que el proyecto del sector ahora mismo pasa más por proponer, estamos en esa fase más de maquetación, proponerle a la administración pública la creación de una serie de estructuras o una realidad que digamos, pueda tener una naturaleza público-privada que nos permita
impulsar algunas medidas, como podría ser una ley de la música, desde ahí, y también el empezar a articular todo esto. Porque ahora mismo la música tiene dentro del Ministerio de Cultura, pues depende de dos direcciones, de dos direcciones generales diferentes, con dos visiones distintas, que se hace un gran trabajo por cada una de ellas, pero nos falta, lo que decía, esa visión unificada como una misma industria que pueda optimizar, ¿no? Entonces nosotros para esa ley de la música sí que nos queda un poquito más. Nuestro foco en 2023 sería crear la base para que desde ahí se pueda construir. Y bueno, esto nos llevaría, pues bueno, sí, comparándonos con otros países, pues por ejemplo, salvando todas las distancias del mundo, por supuesto, porque tampoco es tan comparable, pero sí que en Argentina, ya no para no irnos a nuestro entorno en Europa y ver cómo también pasa en otros territorios, Argentina, que el año pasado hizo 10 años de la creación del Instituto de la Música y de su ley de la música, bueno, pues como resultado, no sé si será tan directo o no de esa política, pero a día de hoy la música en Argentina o la música, digamos, popular que pueda estar llegando al público también más amplio, pues está reinando, se podría decir que reina ahora mismo la música en español. Hace poco en Madrid tuvimos a Duki llenando 2 Wizzing, algo que es una locura para ser un artista que no es nacional, que puede tener una base de público. O sea, son datos impresionantes, ¿no? Y eso al final pues viene de ahí, con todas las dificultades que puede haber en Argentina en otras cuestiones, pero aquí hay una política acertada. O hace poco que Björk dijo que el apetito por la música en español, ella cree que ya estaba ahí, pero estaba esperando a la persona adecuada para activarla, y vino Rosalía y lo ha hecho, ¿no? Esto lo declaró este fin de semana en una entrevista en El País. Que esto nos lleva a ver cómo está de latente ahora mismo el potencial de esta industria, que está por explotar plenamente, y hay mucho trabajo por hacer y tenemos que ir por parte, y sería, como decía, esta entidad que nos podría ayudar a realmente impulsar y acercarnos más al desarrollo que ya tiene a nivel normativo y estructural la industria del audiovisual, ¿no? Bueno, no, dejo, quizá ahora ya entramos en la parte de incentivos fiscales, pero que eso sería también otro de los elementos clave, que en eso sí que se está ya trabajando en la mejora de 2 cuestiones que nos afectan directamente en la ley que ya hay, ¿no? Fenomenal. Antes de sacar quizás esa bola de cristal y detallarnos en el futuro del sector, me gustaría, recogiendo el guante de Manuel, pues que nos detengamos brevemente en esa importancia de los incentivos fiscales. Es algo que aparece desde, incluso entre bambalinas, ya aparecía ese término, y durante vuestras exposiciones y vuestros pareceres ya se ha remarcado la importancia de estos incentivos fiscales. De forma breve, Manuel, ¿qué debemos remarcar en relación a este término? A ver, en cuanto a la producción audiovisual, la incorporación de los incentivos fiscales en España implica un poco, aunque no lo parezca, una cierta declaración de principios. O sea, es una voluntad política y técnica digamos, de entrar al mercado internacional, porque no debemos olvidar en esto de industrias culturales que nuestros vecinos del otro lado del charco, los americanos, los grandes líderes de este negocio, consideran que el audiovisual es más industria que cultura, y como tal llevan muchísimos años de ventaja en el aprovechamiento fiscal. Entonces, el hecho de que nosotros, aparte de las ayudas directas, hayamos hecho esta apuesta decidida, implica también allanarles el camino, porque es aplicar unas reglas de juego para traer rodajes aquí y una serie de cuestiones que de otra manera hubiera sido imposible asumir. Empezamos a hablar por el hecho de incorporar esto a la normativa en su mismo idioma, de alguna manera. Entonces, a partir de ahí, eso permite esas grandes inversiones o esos grandes rodajes internacionales, permite la creación de un tejido industrial, la atracción de talento. Han empezado a venir incluso otros europeos a rodar aquí, o que empresas de producción o de servicios que antes quizá no se animaban a intervenir o a hacer grandes inversiones en infraestructura, pues lo hagan.
ahora hay necesidad de todo porque falta de todo, desde técnicos hasta medios técnicos, ¿no? Y eso es por la altísima demanda, y entonces al haber existir esa recurrencia y estar ahí presentes los incentivos y ya estar consolidados porque llevan mucho tiempo y no hay dudas en su aplicación y demás, creamos este círculo virtuoso tanto tiempo buscado que nos permite, ¿no?, unas perspectivas diferentes, digamos, que series españolas tengan protagonistas internacionales, que eso era una cosa totalmente impensada, que la gente, ¿no?, que atraiga el turismo porque quieren ir a ver dónde se rodó tal o cual producción, creo que nos pone en una situación idílica y por eso tiene sentido el planteamiento estratégico del Audiovisual Hub, ¿no? No solo queremos ser que nos reconozcan por el atractivo turístico que tenemos, que sin duda es básico, sino también tener otras capacidades. Y yo creo que el camino en ese sentido está bastante claro. En la música pasa algo parecido. Al final la música en vivo con los incentivos fiscales lo que tuvo fue un revulsivo para una inyección de liquidez, en definitiva, muy importante. Esto permite, pues, mejores condiciones a la hora de financiación de esos proyectos, a la hora de contratación, y con el impacto directo, evidentemente, en creación de empleo y en pago de impuestos también, porque al final todo eso implica mayor volumen de negocio, y ahí hay IVA, hay impuestos a sociedades y hay IRPF de lo que se paga, que todo eso genera al final recaudación. Pero en nuestro caso también el impacto en el turismo es brutal, ¿no? Porque un evento que al final congrega a una serie de personas en un momento dado, hablo ya en el caso de festivales, implica que hay veces que por cada noche de hotel, y estamos hablando de eventos que suelen durar como 3 noches, solo la noche de hotel se paga más que el propio abono, la propia entrada del evento, ¿no? Claro, toda la economía que rodea ahí, de hoteleros, restaurantes, taxistas, comercio, etcétera, pues tienen un boom económico que ya está más que demostrado, ¿no? Aparte, perdón, no solamente ese formato de festival, sino en general todo el turismo que puede haber asociado a la cultura, en el caso de música o arte escénica, pues con la oferta que puede haber de distintos niveles en cada zona, y que conlleva, pues, una demanda de turismo muy clara, que viene la gente a ver, pues, o como decía Mabel, dónde se rodó, o a ver dónde nació tal figura, o a ver esta programación. Además, tenemos una oferta a lo largo de todo el territorio nacional, por lo pintoresco y lo emblemático de muchas localizaciones, para ver espectáculos culturales, que es inigualable, y que está también demostrado por estadística pues digo, perdón, estadística no, pero por diversos estudios, que ese turismo vinculado a la cultura al final tiene un nivel digamos, de calidad en cuanto al dinero que se deja, a la marca que se lleva fuera, al boca a boca que puede dejar luego fuera, y etcétera, que es bastante considerable, ¿no? En nuestro caso, es cierto que por diversas circunstancias también específicas de cómo funciona el sector y cuáles son sus condiciones también económicas, la figura del contrato de financiación que se promulgó a finales de 2020, bueno, que entró en vigor en 2021, también ha sido un gran revulsivo. Permitió producciones de tamaño medio y pequeño poder entrar a todo eso. También las propias dinámicas de algunas producciones han hecho que muchos productores, pues, hayan optado por esta figura, y ha sido algo que ha estado ha tenido un impacto muy positivo, ¿no? Eso sí que nos lleva a que a final del año pasado hubo mucha incertidumbre por parte de esa consulta de Hacienda, y que, bueno, al final todo lo bueno que tienen los incentivos fiscales, lo que necesita también es serenidad. Y si los inversores, las empresas privadas que están
colaborando con Cultura para aprovechar esas deducciones, evidentemente por su propio interés, pero en el fondo que tienen ese apoyo, dan ese apoyo inestimable a la financiación del sector cultural, pues con algún tambor de guerra de ese tipo, el dinero, como se suele decir, es muy cobarde y no podemos jugar con ello, ¿no? Se ponía en juego mucha producción futura y también toda la inseguridad que hubiera generado hacia atrás. Por suerte eso quedó muy bien resuelto y, y eso ha tenido una buena solución que creo que ha reforzado la confianza, ha hecho que podamos seguir trabajando pues muy bien y a partir de aquí pues toca ver qué se puede mejorar, ¿no? Y esa reglamentación que hacía alusión Mabel, que en su caso, pues, no sé, ahora ya nos comentará dónde puede venir la mejora. En el caso de la música sí que necesitaríamos. Primero, tenemos un límite bastante corto, bueno, eso se estaba estudiando y es posible que se consiga aumentar, porque ahora mismo nosotros tenemos como un tope de 500.000 euros por contribuyente digamos, por empresa o por una misma empresa, un mismo festival, que se quedaría en esa cifra, muchas veces se supera y queda deducción que no puede llegar a ser disfrutada, ¿no? Y permitiría aumentar la financiación. Bueno, pues está en proceso de conseguir esa mejora. Y también, como decía, nosotros en la música, al final, está muy bien la parte de música en vivo y genera ese turismo, genera ese impacto, pero también con una visión a largo plazo tenemos que ver que necesitamos también nutrir esas producciones, nutrir los carteles de artistas, por supuesto, internacionales, que esto nos permite hacer buenas contrataciones, pero primero con artistas nacionales y con el desarrollo de nuevas propuestas que nos van a hacer, primero, que haya pues, más con lo que programar y con lo que llenar esos carteles, porque si no, por muy buenas condiciones que tenga la producción de estos festivales, si no hay artistas, pues no vamos a tener, va a llegar un momento de agotamiento, digamos, de la propuesta y es fundamental. Y también porque a la hora ya no solamente de exportar turismo, es decir, de que gente que venga aquí a ver nuestros espectáculos, sino de que se consuma música creada aquí, que al final eso también genera una recaudación, genera también artistas que salen a tocar fuera y bueno, y que tienen llevan la marca España y etcétera, y esa cita que decía antes de esa entrevista de Björk que hablaba de Rosalía, bueno, pues no es dejar todo en sus manos y en algunas artistas como ella, que sean ellas las que desarrollen nuestro producto musical, ¿no? Y aquí hablo de producto porque, como también decía Mabel, eso sí que nos guste o no, siempre la música, no en mi caso, o el cine, en el ámbito anglosajón se ha considerado una industria, pero viene siendo así desde los años, no sé, por decirlo, de los años 50. Entonces, todo lo bueno que nos ha dado el cine y la música ha sido, en ese caso, bajo ese paradigma, que tampoco es tan negativo en cuanto en la parte cultural, ¿no? Entonces, si queremos generar ese producto, hay que dar también un poco esa estrategia. Y a mí me ha gustado o me ha resultado también muy interesante lo que ha dicho Mabel con lo de los cortometrajes, porque al final entiendo, aquí ya me meto en otro campo que no el mío, pero entiendo que al final como esa cantera o esa fuente, mejor dicho, de todo lo que luego supone la industria, hace falta también apoyarla y darle ese impulso. Y en el caso de la música se traduce por ampliar estas deducciones a esa creación en todos los niveles. Por supuesto, en grandes producciones de una discográfica que puede tener un presupuesto más grande, también necesita ese apoyo, porque si no lo están haciendo todo a pulmón. Y no siempre se recuperan, eso ya lo sabemos, ¿no? El producto cultural, pues no siempre es posible recuperarlo por la vía directa de rentabilidad. Y necesita esa financiación, pues también cuando se graba un disco, por parte de esa compañía o por parte de una compañía pequeña independiente o por el propio artista, que también va siendo, en nuestro caso, ese cambio de industria que como mi compañera ha dicho,
cambia cada 5 años, pues en nuestro caso ya hemos tenido esa mutación y ahora pasa que nuestra industria ha cambiado, sigue habiendo sellos discográficos, pero ahora también hay un gran eje con lo que es la distribución, y las grandes compañías de distribución son las que se relacionan en muchos casos directamente con los artistas, y los artistas o sus círculos son los que están siendo los productores y necesitan ese motor económico y jurídico para poder trabajar bien y desde ahí ya relacionarse con en ese nuevo paradigma. Y bueno, con ello lo que quiero decir es que es la pieza que nos falta para realmente estar impulsando esto, que eso ha sabido verlo muy bien Francia e Italia y tienen como bueno, una oferta ahora mismo en lo musical y en la salida de nuevos talentos y por supuesto en la internacionalización de todo ello, pero solo por lo que es la propia oferta nacional, ya hace que merezca la pena y es donde creemos que nuestro sector tiene ahora pues un poco como al corto plazo en este año la gran ilusión de conseguir un avance por ahí, ¿no? Fenomenal. Hemos hablado de grandes rodajes, ¿no? De ese impulso, por ejemplo, en la fuente del cortometraje, de la atracción de talento y de las grandes inversiones, de la creación de empleo, de la importancia de esos impuestos y deducciones, del impacto de esos incentivos fiscales en el turismo, ¿no? Taxistas, hosteleros, bares, de la búsqueda de la serenidad, como apuntaba Manuel, y de la marca España, ¿no? De distintos artistas españoles que incluso se detenían en detallar. Por último, llegando al último bloque, aunque insisto que hemos ya subrayado algunas de esas posibles mejoras que podríamos encontrar en el sector a medio corto plazo, ¿no? ¿Cuál es el futuro del sector? Entiendo que quizás, por ejemplo, pensando en Alto, habéis subrayado en muchas ocasiones la importancia del desarrollo normativo durante lo que resta del año, ¿no? Entiendo que vienen muchísimas elecciones, por ejemplo, ahora. No sé si esto nos viene a la contra o nos viene a favor, nunca se sabe, ¿no? Pero no sabemos si cambiaremos de gobierno, no sé si esto perjudicará, retrocederá en muchas ocasiones esos desarrollos normativos que venimos solicitando y demandando. Pues quería saber cuál es vuestra opinión en relación a esto. Sacamos la bola de cristal y vemos cuál es el futuro del sector. Manuel, Mabel. Vale, pues a ver, la bola de cristal en cuanto al futuro en general, y luego ya hablaremos en particular esto que has dicho, pero sobre el futuro en general, yo creo que un fenómeno que se dará, debería darse, es esperable que se dé, es un cierto fenómeno, diría yo, de convergencia jurídica, convergencia administrativa. Manuel lo ha explicado muy bien con respecto a la música, que claro que tiene dos administraciones diferentes con las que lidia. A nosotros nos pasa, por ejemplo, una cosa muy curiosa con la Ley General de Comunicación Audiovisual, la Ley del Cine y la Ley de Propiedad Intelectual, que hay definiciones de cosas que deberían ser básicas que están en las tres leyes o en dos de ellas. Y entonces tenemos como dos de todo, y si hablamos de contenido continente, debemos mirar en normativas distintas. Normativas que a su vez han regulado administraciones o han impulsado administraciones diferentes. Y en todo esto no he tocado el Estatuto del Artista o el especialísimo régimen en cuanto a jornada de trabajo que pueda llegar a tener un artista, que es una administración completamente independiente de las que regulan las tres legislaciones anteriores. Entonces, un proyecto como el Estatuto del Artista, que Manuel de nuevo lo ha desbrozado muy bien, tiene la dificultad de que si vas a cambiar determinados temas tienes que hablar con el Ministerio de Seguridad Social, si cambias otros es con el Ministerio de Trabajo, si cambias otros con Cultura. Entonces, la complejidad que tiene no es el diseño que pueda tener, todos sabemos realmente cómo conseguir el objetivo, sino su implementación, porque nuestro trabajo es un poco horizontal, afecta a un montón de administraciones y reglamentaciones. Entonces, en cuanto a convergencia, me refiero es que deberíamos ser capaces, y me encantaría que esto fuera así, ya no sé si ser tan ambiciosos como crear un código, ¿no?, regulador que sea solo lo nuestro, que esto sería como el ideal de los mundos, pero sí ganar en competitividad, perfilando y mejorando todos esos solapamientos, tener que hablar
con más de una administración, un poco mejorar diría yo, en coordinación normativa y administrativa. Eso debería ser una de las líneas de trabajo y quiero pensar que por la propia cuenta que nos trae, con el avance del tiempo, pues iremos consiguiendo ese objetivo. Otra cuestión que también ha comentado Manuel es el tema de cómo nos va a afectar muy posiblemente la tecnología en el futuro, porque es verdad que ese tema va a ser horizontal casi diría para todas las disciplinas y actividades industriales, pero es cierto que en nuestro caso en concreto, si sumamos los medios tecnológicos y os diría un cierto componente de internacionalización, ¿no? Este efecto de La Casa de Papel o Juego de Tronos, ¿no? El hecho de que nuestros actores y nuestras capacidades técnicas y creativas trasciendan de nuestras fronteras, creo que la internacionalización debería ser o muy probablemente sea clave del futuro, no sé, ya del audiovisual, del entretenimiento, si queréis, ¿no? Que ahora consumimos contenidos coreanos sin despeinarnos, y yo quiero pensar que eso va a ir a más para el bien de la industria, porque en definitiva todo eso potencia en nuestras capacidades económicas de financiación, porque hay más gente que confía en nosotros y demás. Y por último, y aquí creo, no sé si voy a disentir contigo, Manuel, pero es sacarnos de alguna manera ese San Benito que tenemos como industria cultural, sobre todo en su dinámica cultural, como que el hecho de que nos dediquemos a hacer este tipo de cosas implica que no podemos ganar dinero, ¿no? Y esto es algo que creo que debería también salir de la mente. El hecho de que haya incentivos fiscales es para potenciar nuestra actividad, pero que no tiene nada que ver o no debería tener nada que ver con el hecho de que fuera una industria sólida, pujante y siempre en positivo, ¿no? Esto, aunque no lo parezca, no todo el mundo lo tiene tan claro, y creo que es algo que deberíamos trabajar en mejorar, y ojalá que sea una de las tendencias bastante al futuro. En cuanto al tema del cambio, ¿no?, político que comentabas, Javier, no quería escapar a ese comentario. Creo que estamos llegando a un punto, y el Estatuto del Artista es bastante muestra de ello. No me atrevería, no sería tan inconsciente como para hablar de pacto de Estado sobre la cultura, pero sí que es verdad, por ejemplo, que las líneas de trabajo sobre el Estatuto del Artista tuvieron el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Los incentivos fiscales en el audiovisual los puso en marcha un color político y los ha potenciado el otro. Entonces, me encantaría pensar que el cambio de color, si existe o no existe, a nosotros nos debería resultar intrascendente. Ojalá que fuera así, porque en el fondo, ¿no?, hay, y lo has dicho al principio de la ponencia, hay un PIB y hay un montón de puestos de trabajo que dependen de esa estabilidad, de esa seguridad, ¿no? Lo que al final subyace a todo esto es, ¿no?, esa necesidad imperativa de seguridad jurídica para que es una palabra muy munida, y que Manuel coincidirá conmigo que en muchas sesiones de temas culturales siempre terminamos hablando de esto, pero es al final lo que garantiza que un inversor privado se anime a mantener o redoblar sus esfuerzos con el sector, ¿no? Tener las reglas de juego claras. Gracias. Bueno, aquí a lo mejor no me expliqué bien. Yo soy un firme defensor de considerarla, de ver la cultura como industria y de quitarnos todos los complejos, ¿no? De hecho, lo he dicho así, a lo mejor no lo he formulado bien, también por si alguien que no escuchaba o porque a veces cuando lo hablo sí que me gusta intentar quitar ese cliché de que, bueno, o es algo muy cultural o es algo muy industrial, ¿no? Y yo soy un firme defensor de que también para que exista una cultura fuerte y haya mucha gente que pueda vivir del trabajo cultural y creativo, que en el fondo es un poco la vocación y el sueño, la idea, la utopía de mucha gente, lo que hace falta es que haya ese sustrato industrial. Y bueno, y aquí una frase que yo siempre un poco llevo como bandera es de Andy Warhol, que decía que hacer negocio es la mejor de las artes, ¿no? Que decía hacer negocio es un arte y es como el arte el negocio del arte que sigue al arte, ¿no?
En definitiva, creo que sí, que lo que debemos es de quitarnos ese complejo, porque creo que eso sí que nos ha marcado y nos ha lastrado, que no tienen nada de malo, al revés, es justo lo que se va buscando para que haya una oferta cultural muy sólida y fuerte y variada a todos los gustos y a todos los estilos. Lo importante es que se pueda vivir de ello, se pueda vivir bien, pueda haber personas creando y empresas viviendo y generando con ello, y eso sería, digamos, el punto ideal. Y creo que en esta, aquí has dicho, Mabel, algo muy interesante, un poco en esa... en eso que si hay un cambio de gobierno o incluso con el mismo partido, pero con toda la de reorganización que puede haber a nivel luego de dirigentes, eh, si mantenemos este enfoque de vernos como una industria con todo lo que eso lleva, creo que también nos da una estabilidad política e institucional muy, muy importante, porque entonces ya no es algo, digamos, politizado o una cuestión de gusto o de prioridades. Hay un funcionamiento que está yendo bien, hay creación de empleo, hay unas necesidades que son razonables, que no son no tienen ningún componente ideológico, y que lo que necesitamos son soluciones prácticas para poder seguir trabajando, ¿no? Y cierto apoyo que además todo el mundo gana, porque cuando pedimos que se apoye el sector en cualquiera de sus dimensiones, por parte de esos incentivos fiscales o por parte de una regulación o de subvenciones, eso siempre va a tener un retorno, ¿no? Y tú lo has dicho, con el turismo en cuanto a los rodajes o cuando la casa de papel, lo que eso ha implicado en todos los niveles, ¿no? Y al final ese retorno que llega en muchos sentidos, yo creo que ya cada vez también se va viendo más por parte de la administración pública. No hay que argumentarlo tanto, pero creo que también es la manera de que nos quedamos un poco como burbuja al margen de esos vaivenes que puede haber en el mundo de la política, ¿no? Y, y bueno, yo creo, ya un poco por terminar con ese oráculo, para el sector de la música en vivo y artes escénicas, pues sí que tenemos un año muy marcado por ese final de etapa del Estatuto del Artista, que creo que va a llegar pues como muy agotado ya el proceso, con mucha presión de llegar en plazo, y no va a quedar, pues van a quedar muchos flecos pendientes, y que pues parece que también hay voluntad de luego seguir trabajándolo, ¿eh? O sea que tampoco quiero ser como demasiado ni pesimista ni un tono muy, muy duro con eso, pero bueno, creo que sí que va a haber cosas que no van a llegar a estar a la altura de lo que todo el mundo esperaba en el momento de arranque, y queda todavía ahí bastante trabajo pues a ver cómo se resuelve. En cuanto a los incentivos fiscales, como ese elemento que hemos coincidido hoy mucho a lo largo del panel como cuestión transformadora y clave para el sector, creo que ojalá sea así, que vamos a tener un año más tranquilo en cuanto a que lo que se espera es que lleguen algunas mejoras, algunas necesidades que tenemos, pero que al menos el marco mínimo ya nos permite una operativa bastante sólida, muy competitiva también en lo internacional. No sé, también vosotros creo que por el aumento del límite estabais a la espera de lo que hay de Europa, ¿no? En cuanto a esa parte, que eso imagino que no sé hasta qué punto os tendrá eh, como más también haciendo previsiones, pero bueno, en ese sentido creo que espero que tengamos un año relativamente tranquilo. Y bueno, y por nuestra parte, lo que estamos es con ese trabajo que os decía desde el sector, intentar impulsar una nueva estructura, de una base que hemos aprendido mucho durante el COVID y en los últimos 2 años, para tener una nueva realidad también en la colaboración público-privada, y con el intentar imprimir esa visión industrial de la música, que, que creo que es fundamental. Y en esto un poco el trabajo va por hacer que España, o sea, creemos, o yo creo, y un poco por donde va mucho de ese trabajo que os decía, que creo que España necesita tomarse más en serio su música, porque hay un potencial indudable, que todo el mundo en realidad lo cree,
que ella tiene ese potencial, pero luego a la hora de la verdad es necesario que de verdad nos tomemos en serio nuestra música como industria y como una realidad en todos los sentidos, eh, y que lo veamos como un sector que también puede ser estratégico, que puede ser tractor. Bueno, tenemos el gran ejemplo del hub audiovisual. Yo ahí no quiero entrar en comparativa, he hecho algunas alusiones, pero también creo que es bueno que no vayamos como diciendo quién tiene más o copiándonos, sino más que sí que hace falta que se vea como un sector que puede tener un desarrollo ambicioso en ese sentido, y que se lo crea el gobierno, que se lo crea la administración pública en toda su en tanto autonómica, estatal o incluso local, que veamos que hay mucha oportunidad, y que el propio sector también se lo crea, ¿no? Y también de verdad nos veamos que podemos llegar a ser una industria pues muy competitiva y llegar a explotar todo el potencial que tenemos, ¿no? Fenomenal, hemos hablado del fenómeno, lo citaba Mabel, del fenómeno de convergencia, de esas problemáticas, duplicidades normativas y esos solapamientos, de ese ideal código regulador, ¿no? De mejorar en coordinación administrativa, de cómo afectará la tecnología, estamos seguros que de forma positiva al sector a la industria de la cultura. Hablábamos también, lo citaba tanto Manuel como Manuel, de la seguridad jurídica y de la serenidad que eso aporta a los inversores privados. También hablábamos, lo citaban en bastantes ocasiones Manuel, que estaremos en este 2023 asentando esa base para la coordinación pública y privada. Y por último, citábamos pues, que nos enfrentamos ante un sector estratégico y competitivo que por supuesto no dudamos. Hemos estado aquí 1 hora y cuarto. Manuel, Mabel, ha sido un placer para Economics and Juris que de nuevo la Asociación Española de Derecho del Entretenimiento, a través de 2 miembros, en este caso no me complico la vida, Mabel, pues hayamos podido adentrarnos en este sector de la industria, muchas veces desconocido, lo confieso, pero al igual que atractivo y con ese peso tanto en el PIB como en la contratación. Y nada más, es un placer para mí haber dirigido esta sección de la mano de ambos compañeros. Si os parece, os cedo el turno de la palabra por protocolo y cerramos por aquí. Pues nada, muchísimas gracias Economics and Juris por haber impulsado esta idea. La verdad es que, y agradecer a los compañeros como un día martes a estas horas pues nos habéis acompañado. Esperemos que haya sido entretenido el debate, seguramente muy enriquecedor tomando un café con vosotros. Manuel, un placer siempre charlar contigo y bueno, esperemos haber aportado nuestro pequeño granito de arena para pensar y repensar a las industrias culturales. Muchas gracias. Pues nada, Mabel, gracias a ti también. Para mí ha sido un rato súper agradable el poder también debatir con tanta vocación y tanta pasión, que creo que eso en el fondo es lo que se ha notado, y bueno, y este intercambio de ideas yo también aprendo mucho. Espero que, bueno, gracias a todos los que habéis asistido, que espero que también os haya resultado tan interesante, creo que como a nosotros dos. Por supuesto, muchísimas gracias a ti, Javier, y a Economics and Juris, y a todo DENAE, a toda la gente que ha estado también y junto a vosotros haciendo posible esta sesión, y todas las actividades que va habiendo, que por el bien común de todos los compañeros y compañeras nos hace que bueno, pues vamos a seguir aprendiendo, intercambiando ideas, y creo que súper positivo. Yo me voy muy contento y nada, solo puedo decir que gracias. Como es de justicia, traslado el agradecimiento de todos los compañeros que vía chat me van trasladando pues, sus mensajes. David Fuentes, Neus, Natalia, Alejandra, Jacobo, Rebeca, Raquel, insisten en que ha sido muy interesante este debate y esta sesión, así que os la traslado esas felicitaciones. Decía Manuel al final de la sesión que debemos tomarnos en serio nuestra música, ¿no? Quizás matizo un poco ese término y la remarco diciendo que debemos tomarnos en serio la industria cultural en España. Si os parece, nos despedimos con ello. Insisto, muchísimas gracias a ambos y a la Asociación, por supuesto, Española de Derecho del Entretenimiento. Estoy seguro que nos volveremos a encontrar de nuevo. Un abrazo a todos y que tengáis un buen día. Cuidaros. Gracias. Gracias, chao.